En el corazón de Valle Verde, la familia Montenegro era una leyenda. Ricos, poderosos e intocables. O al menos, eso era lo que todos creían. Su mansión se alzaba como una fortaleza impenetrable, pero detrás de sus muros elegantes, la verdad era mucho más oscura. Una maraña de mentiras, traiciones y secretos manchados de sangre. Daniel Montenegro, el hijo menor, siempre fue diferente. Un alma noble atrapada en una familia fría y calculadora. Él no encajaba, no quería encajar. Y fue precisamente esa diferencia la que lo llevó a encontrar el amor en el lugar menos esperado. En los ojos de Lucía, una joven humilde, dulce y reservada. Su amor floreció rápido y con una fuerza que ninguno de los dos pudo ignorar. Era puro, era real, pero para la familia Montenegro era inaceptable. Isabel, la hermana mayor de Daniel, fue la primera en mostrar su desprecio. Para ella, Lucía no era más que una intrusa, una amenaza para el delicado equilibrio de poder que tanto le costaba mantener. Con cada mirada, Isabel le recordaba a Lucía que no pertenecía a su mundo. Lo que nadie sospechaba era que el odio de Isabel no nacía solo del esnovismo. Se alimentaba de un secreto mucho más oscuro, uno que estaba a punto de destruir todo a su paso. La paz de Valle Verde se rompió la mañana en que encontraron el cuerpo de Clara, prima de Daniel, flotando en las aguas tranquilas del lago. La versión oficial, apresurada y conveniente, habló de un trágico accidente, pero en un pueblo tan pequeño, los susurros viajan más rápido que la verdad oficial. Los rumores comenzaron a tejer una historia diferente, una llena de sospechas y miedo. Lucía fue la primera en sentir que algo no encajaba. Recordaba haber escuchado a Clara discutir acaloradamente con alguien la noche anterior. Otros vecinos afirmaron haber visto una figura femenina huyendo de la orilla del lago en la oscuridad, una silueta sin nombre, pero que pronto encontraría un rostro. Y todas las miradas, poco a poco, comenzaron a girar en la misma dirección, hacia ella, la forastera, la joven novia que había alterado el orden del pueblo. La tensión se volvió insoportable. Pronto, las miradas acusadoras se convirtieron en amenazas directas. Lucía comenzó a recibir notas anónimas, mensajes que le helaban la sangre. Sabemos lo que hiciste. El lago guarda secretos. Cada palabra era como un golpe, un intento de arrastrarla a una pesadilla de la que no podía despertar. Daniel la defendía con uñas y dientes, convencido de su inocencia. Pero incluso él empezó a notar algo extraño en el comportamiento de Lucía. Ella ocultaba algo, había una sombra en su mirada que no lograba descifrar. Finalmente, Lucía confesó. Sí, había estado cerca del lago esa noche, pero no para ver a Clara. Alguien la había citado allí con engaños, una trampa perfecta de la que ahora no sabía cómo escapar. Antes de que pudiera dar más detalles, antes de que pudiera explicar la verdadera pesadilla comenzó. Las sirenas de la policía rompieron el silencio de la tarde y se detuvieron frente a la modesta casa de Lucía. La arrestaron delante de todos, de sus amigos, de sus vecinos, del hombre que amaba. La acusación, homicidio. Un supuesto testigo había aparecido de la nada, afirmando haberla visto discutir violentamente con Clara junto al lago. Para sellar su destino, la policía encontró una pulsera en su habitación. Una pulsera que no era suya, manchada con la sangre de Clara. Era una trampa perfecta, ejecutada con una frialdad aterradora. Lucía juraba y perjuraba que era inocente, pero las pruebas eran aplastantes, plantadas con una precisión diabólica. Daniel, destrozado, solo pudo ver cómo se la llevaban. Entre lágrimas, ella le suplicó: «Confía en mí. Alguien quiere que parezca culpable. Por favor, confía en mí». Esas palabras resonaron en su mente mientras el coche de policía se alejaba, dejando tras de sí un pueblo dividido y un amor al borde del abismo. Mientras Lucía soportaba interminables interrogatorios, aislada y sin nadie que creyera en su palabra, Valle Verde se convirtió en un campo de batalla. Algunos la defendían, recordando su naturaleza bondadosa. Otros, en cambio, susurraban que siempre había sido demasiado perfecta, que detrás de esa fachada dulce debía esconderse algo oscuro. El pueblo estaba fracturado, consumido por la duda y el miedo. Pero entonces, cuando todo parecía perdido,
La oscuridad que cubría Valle Verde reclamó una nueva víctima. Esteban, un hombre de negocios con viejos lazos con la familia Montenegro, fue encontrado muerto en su casa. Esta vez no había lugar para la ambigüedad. No fue un accidente, fue un asesinato brutal y calculado. Este segundo crimen lo cambió todo. Ya no se trataba de una joven forastera y un posible accidente. Ahora había un patrón, una violencia que apuntaba ya a algo mucho más grande y siniestro. Tomás, un periodista local incisivo y tenaz, vio la conexión que nadie más se atrevía a ver. Empezó a tirar del hilo, a hacer las preguntas que la policía parecía ignorar, decidido a desenterrar la verdad sin importar a quién salpicara. Su investigación lo llevó por un camino peligroso, lleno de callejones sin salida y amenazas veladas. Pero Tomás no se rindió. Finalmente, descubrió la pieza clave, el secreto que lo conectaba todo. Esteban estaba chantajeando a alguien, y no a cualquiera. Estaba chantajeando a un miembro de la todopoderosa familia Montenegro. La prueba era una serie de grabaciones de audio secretas. Cuando Tomás finalmente consiguió esas grabaciones y apretó el botón de reproducir, el aire se llenó con una voz que helaba la sangre. Era la voz de Isabel Montenegro, y lo que confesaba era aterrador. En la grabación se escuchaba claramente a Isabel admitiendo que ella había empujado a Clara al lago. No había sido un accidente, había sido un acto de rabia, de celos y traición. El verdadero motivo, oculto durante tanto tiempo, salió a la luz de la forma más cruda. Clara había descubierto la aventura secreta que Isabel mantenía con Esteban. Amenazó con revelarlo todo, con destruir la imagen perfecta y la reputación de Isabel. Y en un arrebato de pánico y furia, Isabel la silenció para siempre, hundiéndola en las frías aguas del lago. Pero la conspiración era aún más profunda. Isabel no había actuado sola en el encubrimiento. Su padre, el patriarca don Alejandro Montenegro, el hombre más respetado de Valle Verde, supo la verdad desde el principio. Movido por un retorcido sentido del honor familiar, encubrió el crimen de su hija. Y cuando Esteban, su cómplice en el silencio, se convirtió en una amenaza y comenzó a chantajearlo, don Alejandro no dudó. Ordenó su muerte para proteger el apellido Montenegro, para silenciar la verdad de una vez por todas. Lucía nunca fue la asesina. Siempre fue el chivo expiatorio, la pieza de sacrificio perfecta en su macabro juego de poder. Cuando Tomás entregó las grabaciones a la policía, el castillo de naipes de los Montenegro se derrumbó con una rapidez estrepitosa. La verdad, finalmente, era innegable. Lucía fue liberada de inmediato. Las puertas de la celda se abrieron y salió a la luz, libre, pero marcada para siempre por la injusticia. El mismo día la policía llegó a la mansión Montenegro. Esta vez las sirenas no eran para una extraña, sino para los dueños del pueblo. Isabel fue arrestada por el asesinato de Clara. Don Alejandro, por el encubrimiento y el homicidio de Esteban. Daniel, con el corazón roto pero con una firmeza inquebrantable, se enfrentó a su propia sangre y declaró contra su padre y su hermana, eligiendo la justicia por encima de la familia. El escándalo sacudió Valle Verde hasta sus cimientos. La caída de los Montenegro fue total y espectacular. Por primera vez en la historia del pueblo, la justicia no se arrodilló ante el dinero ni el poder. La verdad había prevalecido. Meses después, el sol volvía a brillar sobre el lago, cuyas aguas ya no parecían tan oscuras. Allí, en la orilla, Lucía y Daniel se reencontraron. Se tomaron de la mano en silencio, un silencio que ya no estaba lleno de miedo, sino de paz. Creyeron que el amor nos haría débiles, dijo Daniel, con la mirada perdida en el agua. Pero fue lo único que nos salvó. Daniel renunció a la herencia, al apellido, a todo lo que representaba el oscuro legado de su familia. Junto a Lucía comenzó una nueva vida, lejos de las sombras de Valle Verde, una vida construida sobre la verdad, no sobre el miedo, porque al final, a pesar de todo el dolor y el engaño, su amor sobrevivió. La verdad, esta vez, logró vencer al poder. Y la luz, finalmente, consiguió romper el silencio que durante tantos años había ahogado al pueblo. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te gustan los relatos llenos de misterio, amor y justicia, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.